cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando el ámbito personal de validez de las normas jurídicas. Recordemos que en anteriores explicaciones hemos dicho que el profesor Eduardo García Maínez, citando entre otros autores a Hans Kelsen, nos propone 11 formas de clasificar las normas jurídicas. Vamos a estudiar una de esas, que es la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito, lo repito, personal de validez. Nos dice el profesor mexicano que las normas jurídicas pueden ser genéricas o individualizadas. ¿Cuándo son genéricas? Cuando nos obligan o facultan a todos. Y por el contrario, individualizadas, cuando obligan o facultan únicamente a una persona o a un grupo reducido de personas. Revisemos primero las denominadas genéricas. A manera de ejemplo, digamos que cuando consultamos una norma jurídica, encontramos que esta puede ir dirigida a todos los ciudadanos, es decir, como ya dijimos, nos obliga o faculta de manera general, como cuando, por ejemplo, el Código Penal regula el delito de homicidio y nos dice lo siguiente: el que matare a otro incurrirá en prisión. En ese caso, podemos ver que la norma nos está prohibiendo a todos los asociados de manera general acabar con la vida de otro ser humano. Allí estaría entonces lo genérico de la norma, nos obliga a todos. Pero miremos ahora las normas denominadas individualizadas. El autor nos dice que estas pueden ser públicas o privadas, normas individualizadas, públicas o privadas. Las públicas nacen de la voluntad de las autoridades y las privadas de los particulares. Pero revisemos esto, como es nuestra costumbre, con un ejemplo. Existen algunas normas jurídicas que son redactadas para cierto tipo de personas, es decir, ya no de manera genérica el que matare a otro, sino, por ejemplo, para un tipo específico de población. Vamos a poner el ejemplo del delito de peculado. En Colombia, el Código Penal inicia el delito de peculado diciendo lo siguiente, con la siguiente frase: el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado. Miren cómo esa norma está dirigida a los servidores públicos. Allí no se obliga a toda la ciudadanía de manera general, no. Allí lo que hace es individualmente comete ese delito quien tenga la calidad o quien ostente el cargo como servidor público. En ese caso estaría incurriendo en peculado. Ahí estaríamos entonces ante una norma individualizada de tipo público. Pero ¿cuál será entonces la norma individualizada de tipo privado? Nos dice el autor que los contratos, los testamentos, que son ley para las partes, y en esos negocios jurídicos se obligan únicamente las partes que estén en ese documento, que estén en ese contrato. Ahí la norma no vincula a los demás, salvo para respetar los derechos de ellos, pero para cumplir esas obligaciones recíprocas de ese contrato, solamente estarían obligados, digamos, las personas que figuren ya sea en ese testamento o en ese contrato. Para terminar esta explicación, considero pertinente que repasemos lo que hemos dicho hasta este punto. Podemos decir entonces que el ámbito personal de validez se refiere a quienes obliga o faculta determinada ley. Cuando nos obliga o nos faculta a todos, es genérica. Allí pusimos el ejemplo del homicidio. Cualquier persona que mate a otra, pues incurrirá en la prisión que dice el Código Penal. Pero cuando la ley va para una persona o para un grupo específico de personas, se considera individualizada. En ese caso pusimos dos ejemplos. El primero, el delito de peculado, individualizado para los servidores públicos, y entonces ahí estaríamos hablando de una norma individualizada pública, pero también pusimos el ejemplo del contrato y del testamento, donde es una norma individualizada, pero de carácter privado, porque ahí es la voluntad de los particulares. Ese era el tema del que queríamos hablar el día de hoy. Hemos llegado al final de esta explicación. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en JCH Divulgación Jurídica en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.